este caso, por ejemplo, la señal llamar, y yo tengo que clasificarla en un conjunto de posible cantidad de señas, para quienes han trabajado con problemas de machine learning, área de clasificación relativamente estándar. Pero cuando nos vamos a lo que es traducción de lengua de señas, va a ser una tarea bastante más compleja. ¿Por qué? Porque implica la traducción de un video donde yo tengo múltiples señas, una detrás de la otra, y yo tengo que traducirlo a idioma escrito, en nuestro caso del experimento al español. ¿Sí? Problemas que surgen con esto. No tenemos un mapeo de uno a uno entre las señas que se hacen y las palabras que se dicen. ¿Sí? Yo puedo decir en lengua de señas, ayer, yo, casa, tuya, fui, y se traduce como fui a tu casa ayer. ¿Sí? Una vez que tenemos esa relación uno a uno, y las reglas gramaticales son distintas. ¿Sí? Más allá de un montón de desafíos más que van surgiendo y vamos a ir detallando. Y bueno, vamos a hablar un poco de a qué nos referimos cuando decimos sin glosas y basada en voces. En primer lugar, cuando hablamos de glosas, justamente estamos pensando en esta sí traducción uno a uno de las señas. ¿Sí? Yo puedo escribir, las glosas son una forma de representación escrita de cada una de las señas. ¿Sí? Como yo recién les decía, ayer yo, casa, tuya, fui. Si yo escribiera ayer yo, casa, tuya, fui, que es la representación escrita de cada una de las señas que voy haciendo, a eso es lo que se le llama glosas. ¿Sí? Entonces, hay muchos trabajos que utilizan estas glosas como una forma de representación intermedia. ¿Sí? Es decir, tengo un modelo que primero identifica, hace reconocimiento de las señas, identifica las glosas, y después esas glosas las traduzco al idioma objetivo con las reglas gramaticales del español o el idioma que estoy traduciendo. ¿Sí? Esta utilización de glosas nos trae ciertos problemas, ¿sí? Más allá de que aumenta la complejidad de todo el proceso, porque tenemos dos procesos de traducción en este caso, sino que en primer lugar muchas veces estas glosas no son 100% representativas de la semántica de las señas. De hecho, esta idea de glosas no es una representación formal, oficial, estandarizada para ninguna lengua de señas. Muchas comunidades sordas rechazan su uso porque hay muchas de las particularidades de las señas que no se pueden escribir directamente como señas multicanal que tienen más significado que una glosa concreta. Además, son muy costosas de obtener, ¿sí? En términos de datos. Si nosotros queremos un dataset que contenga glosas, necesariamente necesitamos buscar expertos que se encarguen de anotar personalmente cada una de las glosas que aparezcan en un video de lengua de señas. Y como ya vamos a ver, en un campo donde las señas, los datasets son de por sí muy limitados, la cantidad de datasets que tienen glosas son aún mucho más limitados, ¿sí? Por eso es que en este trabajo dejamos de lado esta idea. Y segundo, basada en voces, básicamente lo que busca es no usar el video crudo como entrada del modelo. ¿Sí? Podemos pensar que un video, si nosotros pensáramos un video Full HD en RGB, tiene por frame unos 6 millones de parámetros. ¿Sí? Incluye además sesgos y ruido, por ejemplo, fondos, iluminación y demás cuestiones que no nos interesan al momento de decir qué señas se está haciendo. Y bueno, lógicamente, al ser un tamaño de datos mucho más grande, vamos a necesitar modelos mucho más grandes para poder procesar este video. Por lo cual nosotros usamos modelos de extracción de voces. Hoy en día se cuentan con modelos de extracción de voces libres, preentrenados para utilizar, que ya funcionan muy bien. Y con simplemente 33 keypoints se llaman cada uno de los puntos que se ven ahí como de representación del esqueleto, para la pose del cuerpo, y 21 por cada mano podemos representar correctamente la pose. Son unos 150 features por frame, un 0,0025 de lo que nos lleva a codificar el video. ¿Sí? Entonces, bien, lo que vamos a estar realizando en este trabajo es justamente traducción de lengua de señas basada en voces sin glosas para lengua de señas argentina. Algunos de los desafíos particulares de esto. En primer lugar, ¿por qué nosotros hablamos de para lengua de señas argentina? Porque la lengua de señas difiere en distintos países e incluso en mismas regiones. ¿Sí? La lengua de señas argentina es distinta a la brasilera, que es distinta a la estadounidense, que es distinta incluso a la uruguaya o paraguaya, por más que hablen en español. ¿Sí? Luego tenemos segmentación temporal. Las señas aisladas de un dataset que contenga una seña no nos es suficiente, porque sabemos que ese proceso de traducción no lo vamos a poder lograr. Si nosotros tenemos solamente videos de una seña por vez, no nos va a servir para entender esa traducción gramatical que tenemos que hacer de identificar las señas al luego al texto que queremos traducir.
reproducir. Los gestos son multicanal, no se hacen solamente con las manos, también se usan la cara, la pose y movimientos para codificar cada seña. Tenemos muy pocos datos en comparación a otros dominios. Si nosotros hablamos, tal vez conocen algunos de estos datasets como ImageNet, que tiene imágenes para clasificar, cuenta con unas 14 millones de imágenes. Common Crawl, por ahí suena el dataset con el que se entrena modelos como GPT, tiene en tokens unos 410.000 millones de tokens. Librerías para transcripción de audio tienen unas la más conocida, que es Libri Speech, tiene unas 150.000 muestras, que son aproximadamente 1000 horas de audio y sus transcripciones. Mientras que RWTH Phoenix, que ahora voy a profundizar un poco en esto, pero es el dataset más conocido que se usa hoy como benchmark para la traducción de lengua de señas, tiene solamente 7000 muestras, que son 8 horas de video, ¿sí? Y sus transcripciones. Mucho menos que para otros campos similares. Y finalmente, muchos de estos datasets tienen muchos sesgos en lo que respecta a quiénes son los señantes, iluminación y temática total. En este caso, es un ejemplo de imágenes del dataset que mencionaba de RWTH Phoenix, que está extraído de un canal del clima. Y como ya les habrán visto en la televisión, cuando tenemos a alguien haciendo la transcripción a la lengua de señas de las noticias, se usan muchas veces mismos fondos, misma ropa, misma iluminación y mismas personas, ¿sí? Lo cual para un modelo entrenado sobre eso puede introducir todos estos sesgos. ¿Qué datasets utilizamos? En primer lugar, bueno, utilizamos RWTH Phoenix como es el dataset estándar para validar el modelo que estamos usando. Ya más o menos les comenté cantidad de datos que tiene y bueno, con recortes del clima, en este caso de la televisión alemana, ¿sí? Así que bueno, obviamente nos sirve para validar, no nos sirve para entrar en modelo de traducción de lengua de señas argentina, porque tanto el texto de salida como las señas están en alemán. Usamos un dataset más sencillo, que es de lengua de señas griega. ¿Por qué más sencillo? Ahora vamos a ver un poco en números, pero es un dataset hecho en laboratorio, ¿sí? Es decir, la gente que lo desarrolló eligió una cantidad fija de oraciones y se va repitiéndolas muchas veces para generar este dataset. Y finalmente trabajamos con LSAT. De nuevo, como hacíamos, para el trabajo de la lengua de señas argentina vamos a necesitar datasets de lengua de señas argentina. En este caso, LSAT es un dataset que desarrollamos con el mismo grupo de investigación, que se hizo a partir de un canal de YouTube que tiene los videos de noticias de temática general y su traducción al español. No tenemos glosas, ¿sí? Para lo que es traducción de lengua de señas argentina. Si vemos la diferencia, acá es donde hablamos un poco más de la diferencia entre simplicidad de cada uno de estos datasets. El dataset griego, como fue hecho en laboratorio, se eligieron unas 331 oraciones que se repitieron muchas veces hasta llegar a unas 10.000 muestras, ¿sí? Lo cual para un modelo de traducción lo hace mucho más sencillo que los datasets que se obtuvieron, digamos, on the wild, lo que se llama, es decir, no estuvieron generados en el laboratorio. Fíjense, en el caso de Phoenix, tenemos para 7.000 muestras 5.500 oraciones distintas. El 80% de las oraciones son distintas, lo cual tiene sentido porque uno pocas veces repite exactamente la misma oración 2 veces. Tenemos cierto margen, pensando en que también son reportes de clima, entonces tenemos más margen a que se repitan. Y si vamos a LSAT, con noticias de propósito general, el 95% de las oraciones que están en LSAT son oraciones distintas, ¿sí? Lo cual implica una gran dificultad para cualquier modelo de traducción. Y si vamos a nivel de palabras, bueno, en el dataset griego no tenemos oraciones únicas porque todas las oraciones están repetidas más de una vez. En Phoenix el 40% y en LSAT la mitad del vocabulario aparece una sola vez en todo el texto, ¿sí? Ahí, para tenerlo en cuenta al momento de después procesarlo. ¿Qué experimentos hicieron y cuáles fueron los resultados? Bueno, en primer lugar, el modelo que utilizamos fue un transformer relativamente estándar, ¿sí? Utilizamos la arquitectura estándar del transformer con las capas de positional encoding. Para la representación de los tokens y las palabras de salida se usó una capa de embedding estándar de nuevo. Lo que cambió fue el módulo del encoder, donde lógicamente la arquitectura estándar del transformer está preparada para trabajar con texto. En este caso tenemos que generar un encoder de poses, ¿sí? Donde a la información posicional que se extraía pasamos cada frame por una capa convolucional de una dimensión a lo largo del tiempo para generar embeddings de cada uno de esos frames de poses, ¿sí?
Si bien la arquitectura fue la misma, para cada una de estas datasets tuvimos que adaptar el tamaño del modelo, variando los hiperparámetros, ¿sí? Porque bueno, en este caso voy a ver los resultados que mejor daban en cada una de estas bases de datos, y para las bases de datos más sencillas necesitamos modelos más chicos, ¿sí? Si no, en la base de datos griega, inmediatamente después, cuando aumentamos el modelo, empezamos a ver overfitting, y bueno, los modelos más chicos no llegan a aprender en las bases de datos más grandes, ¿sí? Entonces, el tamaño de la dimensión oculta son un 16 para la base de datos griega, 64 para todo el TH y el SAT. Algo similar se ve en las capas de encoder y de decoder, donde siempre con menos capas, con una y dos capas para la base de datos griega fue suficiente, mientras que para la base de datos tenemos que trabajar con el doble o hasta el triple de capas de encoder y decoder. Y bueno, finalmente evaluamos la performance del modelo tanto a nivel token, es decir, como el accuracy al momento de clasificar cada uno de los tokens de asociación, y a nivel de oración completa, ¿sí? Para evaluar la oración completa utilizamos una métrica llamada BLEU4 que evalúa la cercanía entre la traducción generada y la traducción en particular. Con este modelo obtuvimos muy buenos resultados para lo que es la base de datos griega, ¿sí? Lo queríamos utilizar esto como baseline también para ver que el modelo efectivamente era capaz de obtener y traducir esta lengua de señas, con un 93% de accuracy a nivel del token y un BLEU de 40, que es, vamos, de 1 al 100. Y sin embargo, para medida que avanzamos con las otras bases de datos, estos resultados decaen significativamente. Tenemos una accuracy del 40% a nivel de token en alrededor del TH y del 16% en el SAT, ¿sí? Y bueno, a partir de esto, nosotros este trabajo lo planteamos a forma de tener un baseline de este método donde no tenemos otro experimento hecho sobre ninguna de estas bases de datos que utilicen solamente poses y sin glosas, ¿sí? Y bueno, en primer lugar, obtenemos que más allá del modelo, la complejidad de la base de datos a nivel de cantidad de oraciones únicas y cantidad de tokens únicos afecta directamente la performance del modelo, ¿sí? Bases de datos muy complejas requieren modelos más grandes, ¿sí? Y bueno, si bien el estado del arte en RWTH, que es la única base de datos donde tenemos otros experimentos que superen lo que obtuvimos en esos experimentos, ese estado del arte donde se obtienen mayores valores está hecho a partir de usar el video y usar las glosas como función de error intermedio. Lo cual ya no podemos replicar, por ejemplo, en el SAT, porque no tenemos esa información de glosas y obtenerla sería muchísimo más costoso. Por eso es que estamos haciendo énfasis en este enfoque para este trabajo en particular, ¿sí? Y bueno, trabajo futuro, que es lo que estamos trabajando en realidad actualmente, es de seguir replicando esto a modo de baseline para tener un score de cómo funciona este método sobre otras 11 bases de datos más en múltiples idiomas, que en este momento las estamos procesando para trabajarlas, y justamente a partir de eso aprovechar esa disponibilidad de más datos para entrenar modelos, particularmente encoders multilingüajes a lo largo de todas esas bases de datos, y luego hacer fine tuning con cada una de ellos, ¿sí? Además, empezamos a trabajar en distintas técnicas de data augmentation, tanto para las voces como a nivel de test. Así que bueno, eso. Muchas gracias. Sí. ¿Hay idiomas que esté demostrado que son más difíciles para el entrenamiento? O... pasa que no tenemos para poder, no hay una definición formal desde la parte de la lingüística, digamos, y para poder hacer esa comparación tendríamos que tener datasets equivalentes, y hoy en día, si nosotros apuntábamos un poco a tener esa diferencia, todo lo nos lleva a pensar que en realidad lo que le cuesta más en un idioma que otro tiene que ver con los datos que tenemos, porque los datos de la base de datos que mostramos son muy distintas como para sacar esa conclusión. Sería interesante pensarlo a partir
tener datasets más parejos. Así como hicieron esto que es para la traducción, se podría hacer lo inverso, que sería a partir de un texto lograr una traducción al lenguaje de señas. Sí, a ver, de hecho las datasets nos dan lugares a más cosas. Justo, de hecho, un compañero mío está trabajando en exactamente ese tema y que creo que ahora el siguiente va a tener la posibilidad de preguntarle, así que sí, totalmente. Estamos trabajando medio mano a mano, yo de un lado de señas, texto y el de otro lado, totalmente, sí. Perfecto. ¿Todo este trabajo sería en tiempo real o tendría algún tipo de delay? Los modelos que estamos entrenando nosotros, bueno, una de las ventajas de trabajar a nivel voces es que nos da mucho margen a hacerlo a tiempo real. Este modelo se puede ejecutar a tiempo real porque termina siendo un modelo no significativamente grande porque tiene la particularidad de trabajar con voces, que de nuevo nos da un espacio mucho más reducido de cantidad de datos. Al momento de pensar el modelo, de hecho, tarda más incluso ejecutar el modelo que extrae la pose sobre ese video que ejecutar el modelo de traducción sobre esa pose. Así que una vez que está extraída la pose, sí, totalmente. Así que, bueno, gracias Pedro.